Astronautas, ajustense el casco, abróchense los cinturones, que vamos a despegar. Iniciamos secuencia de ignición. Los motores echan fuego. El cohete ya se eleva. La pista de baile se llena y la fiesta ya vuelve a empezar. Ya vuelve a estallar la bomba. El estéreo vuelve a sonar. Vuelven los colombianos del espacio exterior. Me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Son ellos, son Bomba Estéreo. Son la electrocumbia, la champeta y la elegancia tropical. Son los que han hecho bailar a medio mundo desde Santa Marta y Bogotá a Nueva York, Madrid y Shanghai. Mezclados, somos mezclados, la misma historia con otro sabor. Venimos de todos lados, con baile, ritmo y mucho color. Entonces, Son mezclados y alborotados. mezcla, rompe el hielo y rompe el Mezclan la raíz con la electrónica, el rap con el pop, el reggae con el reggaetón y todo con el baile y el ritmo a todo color. Somos la sangre que corre en la vena, sí, es el sentir de mi raíz. Ya soy un color. Nominados a los Grammy. Cantaron con Will Smith, estuvieron en Coachella, Gansonbury o el Sonar, tocaron con africanos y con los indígenas aruacos y cogis en la selva colombiana. Baila, que para bailar no necesita lengua. Baila, vamos a bailar en la misma fiesta. Y después de 4 años, vuelven a despegar. No quieren correr ni dejarse arrastrar por la prisa que la industria y el capital imponen. Quieren ir lento, como dice este tema, de su nuevo disco. Deja. ¿Qué tal si tú dejas de pensar y te pones a bailar nomás? ¿Qué tal si tú dejas lo demás y te pones a bailar nomás? Una nueva invitación a cambiar el mundo con el baile. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón, se untaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Ay, sí, que me llaman ahora. Ay, sí. Una llamada a defender el planeta. Decir que no puedes más ya, como si nadie te oyera. De insistir que no tienes nada, como si solo estuviera. Deja de decir que no puedes más, porque no es cierto. Deja de vivir en esta soledad que está en tu cuerpo. Y a dejar todo lo tóxico que tenemos en nuestras vidas y conservar todo lo bueno, lo que merece la pena. Y para nosotras merece muchísimo la pena recibir hoy a Bomba Estéreo, el dúo formado por Lisa Humet en las letras y la voz y Simón Mejía al bajo y la composición y la producción. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Bueno, después de esa introducción, Ya que no hay puede nada ser más la que mejor decir. que nos han hecho en nuestra carrera artística. Ya lo dijiste felices. todo, ya no hay nada más que decir. No, hombre, Se hay acabó mucho- la entrevista. No, hay mucho que decir porque teníamos tantas ganas de recibiros. Como veis, está todo el equipo aquí reunido porque es fanatismo lo que sentimos por vosotras. Qué bueno, Lo primero, bueno. qué maravilla de disco y qué pedazo de portada, la mejor de este año como poco, que es por donde quiero empezar. A ver, ¿qué son esa fantasía de trajes como de folclore psicodélico que se funden y camuflan con esa selva despampanante? Bueno, son personajes creados por esta artista que trabajamos que se llama Orly Annan, que es una artista colombiana muy increíble. Ella se inventó estos personajes que son el agua, la tierra, el aire y el fuego. Los 4 elementos Sí. en los que habéis dividido el disco. Los Exacto. 4 elementos personificados y puesta en escena. Ya venimos trabajando un rato con ella y es realmente complementa la música, que eso es lo más lindo de las artes gráficas de los discos, que complementen la música, ¿no? Eso es lo más, es toda una pieza de arte. Eso se ha perdido un poco hoy.
Ya el Este arte disco es para comprárselo en vinilo, es porque para es tan comprárselo bonito, es en para vinilo. ponérselo de cuadro en Sí, casa. sí, es para Y además resume perfectamente, yo creo, todo lo que hay dentro del disco. Esos 4 elementos de la naturaleza, el folclore y el color deslumbrantes, la tradición reinventada desde el futuro y la naturaleza en todo su esplendor. ¿Qué es lo que había detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de Deja? Bueno, unas ganas de comunicar en estos momentos tan difíciles, en estos momentos, digamos que fuertes, un poco como alegres y tristes también, y también donde la música latina está en un auge muy fuerte, tratar de comunicar cosas como muy profundas, ¿no? Y como dar un poco un alto a lo que veníamos antes, que era una locura, en lo que vivíamos, y pensar que de ahora en adelante hay que cambiar nuestros hábitos para tener una conciencia como más plena en lo que somos, sobre todo nosotros con nosotros mismos, ¿no? Y a partir de ahí poder ya actuar mejor hacia los demás. Hacer sostenible nuestra vida y la vida del planeta, que las dos nos las estamos cargando. Sí, y están conectadas porque a veces no entendíamos que el planeta es un ser vivo también, es como una persona, y en la medida, una persona de la cual dependemos además, nuestra madre, ¿no? Entonces en la medida en que esté más enfermos vamos a estar nosotros, en la medida en que lo cuidemos más vida vamos a tener nosotros, entonces una relación simbiótica. Pues este disco es una vía de sanación, a través del baile y de la música y de las letras. Como decíamos, se divide en 4 partes, los 4 elementos. Que habéis ido presentando por separado en grupos de 3 canciones, empezando por El agua, título de este tema. Así que hemos pensado que esta entrevista también va a tener 4 partes, los 4 elementos. ¿Por qué esta división? ¿Cómo nació ese concepto del disco? Bueno, también un poco a no querer hacer lo mismo que se hace siempre, que se está haciendo también como la música, que es ir súper rápido. Uh-huh. Y bueno, sacamos un single hoy, pasado mañana otro, y el viernes otro, y así. No, este disco era como también con la naturaleza, queríamos que fuera más natural, y por lo tanto su proceso fuera como más balanceado en los elementos, y decimos que 3 canciones por elemento era perfecto, porque la gente podía escuchar 3 canciones, 3 sorbitos podía digerir, de agua. exacto, pero quedaba con ganas de otro poquito, y así, hasta que al final, como tú ves, es un concepto todo el disco, Sí, visual, auditivo, de mensaje. Es un viaje. Entonces era eso, como de todo de una, de pronto era bastante, y como la gente estaba en sus casas también era perfecto como dárselo así en sorbitos, y que ya al final tuviese todo completo y lo interpretara mejor. Ese viaje que comienza con El agua. Soy un ser de la tierra y a la tierra volveré. Las raíces de mis piernas en el suelo sembraré, y con agua entre mis venas, y es que tengo mucha sed. Dame agua, dame viento, y así sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma, un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Y aunque parece salvaje, es más manso que tu afán de dejar que me desangre y que se seque mi mal. Li, qué preciosas letras. Gracias. Muy poética esta. ¿Qué significa para vosotras el agua? ¿Por qué habéis empezado con él el disco? Porque el agua sana, limpia, como que mueve, ¿sabes? Como que esto suena en épocas muy locas, y había que mover las energías. Entonces sí, al final no son ni siquiera letras mías, son letras de espíritus que me poseen. Tú eres un medium para que las voces del bosque hablen en ti, del mar y de las aguas. Como un Sí. canal. Sí, algo muy lindo que dicen los indígenas de Colombia, que las aguas son las venas del planeta, Ah, las arterias, ¿no? Entonces es lo que hace que el planeta esté vivo también. Y a veces se nos olvidan esas cosas, pensamos que el agua es la que uno abre y sale y nunca va a parar de salir. Pero si no la cuidamos, sí va a parar de salir, ¿no? Y se va a acabar, ¿no? No es un recurso ilimitado. No, no lo es, no lo es. Es la vida, para mí el agua es la vida. ¿y cómo transformas la vida de las palabras en la vida musical? ¿Cómo trabajáis? ¿Qué viene antes? ¿Qué va después? Yo pienso que es un proceso muy, acá por ejemplo con este tema de los elementos hicimos un proceso muy lindo y muy interesante, muy artístico, que es porque cada elemento no quiere decir que las canciones sean sobre el elemento. Está la canción Agua, que sí es sobre el agua, o Tierra, que es sobre la tierra, pero con las otras hicimos un proceso muy lindo, que era ver qué vibración tenía cada Sí. canción y cómo se relacionaban con el Sí, sí. elemento, entonces cuáles
son como más aéreas o más aire, cuáles son más terrenales, cuáles son más fuego, ¿no? Que tienen como más el baile, etcétera. Y ese proceso de traducir como imágenes y conceptos a música fue muy interesante, divertido sobre todo. Divertido y muy disfrutable para el oyente. En esta primera parte se incluye el irresistible tema que da título al disco, Deja. Si viene el mar, sumérgete al agua y verás que de repente te puede curar porque en tu mirada te dice que tú eres fuerte. Deja de llorar, que no puedes más, porque si puedes, deja de vivir en esta soledad que está en tu mente. Bueno, un estribillo que uno no puede dejar de cantar una y otra vez. Es una llamada a dejar de quejarnos, a salir de esa soledad en la que nos aislamos y que está sobre todo en nuestra cabeza. Como canta Lee, ¿podemos hacer mucho más de lo que pensamos, de lo que nos dejan pensar? Sí, claro, yo creo que estamos programados y hay que reprogramarnos de manera buena. Y bueno, esta canción habla de algo que todo el mundo ha padecido en algún momento y sobre todo en este momento de todas estas cosas, que es la depresión, pero mirada desde otro punto de vista y hablar del tema como algo que sí nos sucede a todos. Y eso, ¿no? Como aceptarlo como algo, y es una canción que la puedes bailar, pero que a la vez estás hablando de este tema que... Eso hacéis mucho vosotras, ¿no? De que utilizar el baile como herramienta para hablar de cosas que luego son muy duras. Sí, hay que hacerlo. Y es que el baile también es una manera de... Es un ritual, finalmente. Sí. Viene de ahí, ¿no? Viene de unos lugares y uno con el baile se reconecta, se libera y también piensa, ¿no? No es solo divertimento el baile, ¿no? El baile es espiritual también y es poderoso. Y, o sea, Es liberador y sanador, yo creo. Es De hecho, hay sanador. muchas terapias de baile, aparte de risa, ¿no? Sí, y la música tiene ese poder, ¿no? Y siempre hemos tratado que tenga ese poder, que estás bailando, pero estás conectándote y estás pensando también. Habla de la depresión, últimamente se habla más, afortunadamente, de la salud mental, que ha sido siempre un tabú. En la música se vive mucho, la presión de estar tan expuesto, la soledad de la que hablan muchos músicos cuando llegan al hotel. ¿Se nota mucho y se habla poco de ello? Sí, yo creo que en general, como en todos los ámbitos, pero obviamente la música, sobre todo si viajas tanto y eso, como los horarios, te descomponen un poco la cabeza, que es lo que como más afecta. Sí, claro, pues yo creo que en general todo el mundo padece depresión en algún momento de su vida, pero sí se ve sobre todo si creas una carrera vacía, ¿no? Y luego te das cuenta que tienes 200 millones de personas afuera, pero llegas a tu casa y no tienes a nadie, ni siquiera a ti mismo. Entonces, por eso hay que rodearse de personas lindas, de personas buenas, de los amigos, de cosas reales, para darte cuenta que si tienes gente, que no importa que hay 200.000 personas afuera, que igual tú estás acompañado, así sea contigo. Pues aquí estamos muy bien acompañadas. Así que vamos a pararnos, a seguir el ritmo lento de las plantas cuando crecen, de los insectos que ascienden por las ramas, del sol cuando se eleva en el cielo, del maíz cuando se dora, de las olas cuando rompen en la orilla. Estoy aquí. Estoy sentado en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Deja que tu corazón se abra y repite este mantra. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Aquí el cielo se funde con el mar. Las heridas comenzaron a salir, llevando lo que se debe llevar. Ahora se llama este tema que abre Aire, la segunda parte del disco y de esta entrevista. Y puedo escuchar el sonido de tu voz. Un canto al aquí y ahora. ¿Cómo nació esta canción? Bueno, el disco estuvo listo antes de la pandemia, pero esta nació en medio de la pandemia. Ajá. Esta fue de las últimas dos Momento de canciones. meditación de estoy bien, esto no está pasando. Sí, es de más de que la música es mántrica. Cuando tú repites algo mucho, termina sucediendo. Si tú repites que estás bien, que estás bien, que estás bien, puede que es más fácil que estés bien que si dices, no sé, voy a... no quiero decir nada, pero Nada estoy feo mal. para no invocarlo. Sí, exacto. Pero si tú escuchas una letra y la repites muchas veces, que eso es lo que pasa, la gente no entiende que la música es mántrica y termina siendo
una sentencia de la palabra que es dicha y repetida muchas veces, como rezar, como meditar. Entonces, obviamente que decir cosas bonitas genera cosas bonitas. Decir cosas sexistas genera cosas sexistas. Decir cosas negativas genera cosas negativas. Entonces, es así es. Y esta canción era para eso, para invocarlo. Estoy bien. Este disco ha nacido y se ha engendrado en un ambiente de paz, de reflexión, de meditación, de búsqueda de tranquilidad, por lo menos, que es lo que transmite muchas veces. Sí, totalmente, sobre todo que donde lo terminamos, lo grabamos, lo finalizamos, digamos, es un lugar muy poderoso de Colombia, donde vive Liliana, en la costa Caribe, tiene la Sierra Nevada de Santa Marta atrás, que es un lugar muy donde poderoso. la sierra se funde con el mar. Y la nieve se encuentra en el mar Caribe, es el único lugar en el mundo que sucede eso. Tiene unas culturas indígenas ahí milenarias. Es un lugar espiritualmente, energéticamente poderoso del planeta. Entonces, ir tú a hacer música allá, eso te permea, esa energía está ahí, ¿no? Está ahí y hace parte. La música tiene eso que como es un arte tan... son frecuencias, finalmente la música son frecuencias que vuelan por el aire, es energía, ¿no? Entonces donde uno está, eso se contagia de la energía del lugar, y pues en un lugar tan hermoso como ese, imagínate. En ese lugar ya estuvisteis cuando grabasteis Ayo, vuestro disco anterior. Sí, llevamos 2 discos haciendo ahí, muy lindo, y Colombia tiene eso, ¿no? Que tiene unos lugares muy poderosos a nivel natural que influyen en la manera en que tú creas y concibes y ves el arte y el mundo también. Y esa naturaleza además aparece reflejada en el disco porque suena, aparte de la música, lo hemos oído en el tema que escuchábamos, ahora se oye ese sonido de la selva y del mar fundiéndose. Y ahí en lo profundo de la naturaleza han nacido joyas como esta. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? De casualidad no conocemos cómo ser o cómo prefieres. Conecta conmigo, es más fácil si tú sabes lo que quieres. Ay, sí, tú, vamos a abrirnos de adentro hacia afuera. Una cantidad de cosas nuevas, aquí te espera, la puerta abierta. Míralo como una respuesta, una sonrisa de amor puro que corre por tus caderas. Tú tienes todo lo que necesitamos para volar, para ser feliz, para explotar de felicidad y libertad. Solo intenta ver cuál es la mejor manera de llegar. Ahí está el camino, tú eres el umbral. Ahí está el destino, tú quieres bailar. Estamos unidos, ya no hay frontera. Somos cuerpos flotando por una misma esfera. Mírame a los ojos sin necesidad de decir nada. Nada. Tócame en silencio entre lo más profundo de mi alma. Que calma. Profundo se llama este tema, y en lo profundo de esa región, cuando grababais Ayo, o justo antes de hacerlo, conocisteis, lo he dicho antes, a los arhuacos y los cogis. ¿Quiénes son y qué os enseñaron? Son tribus indígenas que habitan ahí, han habitado por mucho tiempo en ese territorio que es la Sierra Nevada. Hay 4 grupos indígenas ahí importantes y son una gente muy espiritual que está muy conectada con el planeta y tiene una visión de lo que está sucediendo ahora en el planeta, el cambio climático, etcétera. ¿Son conscientes? Muy clara, Uh-huh. muy clara. Para ellos nosotros somos los hermanos menores, porque ellos están allá en la sierra, y la sierra es un lugar energético muy poderoso. Entonces hay que escucharlos, lo que ellos tienen para decir, no solo a esas tribus, sino a todas las tribus indígenas del planeta. Es el momento de escucharlos porque ellos sí han sabido vivir en armonía con la naturaleza, lo que nosotros no hemos sabido hacer. Entonces en la medida en que aprendamos de ellos, no vamos a vivir como ellos porque ya tenemos nuestro mundo, pero sí aprender las cosas que ellos tienen para decirnos de cómo relacionarnos mejor con la naturaleza. Yo creo que por ahí hay un puente, un camino de positivo. Pues sí, vamos a seguir profundizando en la naturaleza. Escarbáis en la tierra para encontrar las raíces, pero también ponéis pies en tierra para echar a bailar. Vamos con la tercera parte del disco, Tierra, a la que pertenece esta... Conexión total. Hoy es viernes por la tarde y me salgo de la piel. Qué ganas tengo de baile y poderme enloquecer. Desconectarme y no pensar más. Olvidarme de todo y poder liberar. Deep down low, te my honey overflow. I wanna give you some love, no festa, no. Mi amor es con body. Y yo lo que quiero es
Lee, en este disco te has rodeado de buenas comadres, como la nigeriana Yemi Alade, en este tema en el que combináis tambores, marimbas africanas con flautas indígenas. ¿Conexión total entre vuestra música y la música africana? Sí, siempre. Esa ha sido como la base de nuestra música. La música afrocolombiana, la música indígena colombiana. Entonces, claro, y una de nuestras como experiencias más bonitas fue ir a África a tocar y nos llenó mucho de muchas cosas, conocimientos, de experiencias, y creo que siempre ha habido esa cercanía con África, que de ahí venimos. Entonces fue lindo tener por fin una colaboración con alguien africano y que sea una mujer y que sea tan poderosa. Entonces, y creo que combinó perfecto, le dio una fuerza a la canción súper bonita y bueno, ya ustedes vieron el resultado. Sí, sí, ahí está, ahí está, ahí está. Y también llamaste a tu amiga Lido Pimienta para que te ayudara con las voces. ¿Por qué? ¿Cómo? Lido me ayudó con todo, digamos que yo estaba como entre ese ayo y en un limbo de que me sentía que estaba perdiendo mi identidad artística de muchas maneras y me sentía como que necesitaba algo, como que perdía un poco en eso de la industria, ¿no? Y dije, no, ¿quién es la persona que me puede llevar como a ese arte desde las entrañas, desde bien sentido y vivido? Y bueno, yo creo que todos los que conocen a Lido Pimienta saben que ella es para mí la artista más increíble que existe, colombiana, y wow, o sea, tiene todo eso a flor de piel y fue perfecto porque de ahí se armó una bonita relación que mutuamente nos ayudó a las dos como a crecer. Entonces de ahí se vinieron muchas cosas del disco muy bonitas. Es precioso el disco. Me interesa mucho también, Simón, cómo se ha ido creando la música, cómo ha ido naciendo Deja. Es un proceso totalmente colaborativo de grupos, los músicos. Yo siento que la música, por eso las bandas siempre son tan, cuando hay varias gente involucrada poniendo su energía, o sea, todo se hace más grande. Entonces están los músicos de la banda, que es José Castillo en las guitarras. Si tú escuchas las guitarras del disco son increíbles. Está Pacho Carnaval, que es un percusionista de folclore, que también tiene una canción que se llama Tamborero, que la cantó ahí. Temazo. Están unas chicas coristas de Cuba que se llama Ocan, que nos presentó Lido Pimienta. Está Lido Pimienta, está Liliana, estoy yo, está la persona que lo mezcló, el ingeniero que lo grabó. Está el sonido de la selva, el sonido del mar, están los indígenas Cobis, entonces es como una gran familia. Una gran familia. Una gran comunidad, nosotros, es un pueblo. Es una gran familia, una gran comunidad, la gente que trabaja con nosotros. Entonces la música es suma de energías y, ¿sabes? Uno pone una idea, el otro la complementa y así es el proceso más lindo. Más los espíritus. No olvides los espíritus que hablan a través de Eli. Bueno, y mientras todos esos espíritus hablaban, la naturaleza también estaba hablando y rebelándose contra el maltrato al que la estamos sometiendo. Este disco ha sido parido, engendrado en gran parte durante la pandemia. ¿Qué estabais sintiendo y cómo estabais viviendo lo que sucedía en el mundo con el coronavirus mientras hacíais el disco, y qué estaba sucediendo en Colombia? Pues sabes que fue lo lindo, que realmente lo terminamos de grabar, de crear antes de la pandemia, pero conceptualmente ya veníamos con unas ideas de pandemia y de las cosas malas que están sucediendo en el mundo y todo, pero la parte creativa la terminamos antes de la pandemia, entonces tuvo una energía muy linda y la pandemia simplemente fue el tiempo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Nos sentimos afortunados de que fuera así, para mezclar el disco. Entonces tuvimos como 1 año y medio, casi 2 años. Por eso suena tan bien. Tomándolo con calma, con calma. Bueno, en realidad casi se puede decir que el disco es premonitorio. Es premonitorio. Es premonitorio. Está hablando de si seguís maltratando a la naturaleza te va a responder. Muy fuerte. Nosotros teníamos ya una gira armada totalmente mundial. Y de hecho el show se basaba en que en la mitad, bueno, no puedo decir porque después sí lo digo, bueno, sí. Oh, sí. Y era como que si tomábamos malas decisiones, el planeta se acababa. Si tomábamos buenas decisiones, no se acababa. La gente tomaba buenas decisiones. Y pasó todo esto. Entonces fue como, wow. Una gran respuesta, sí, a las muchas preguntas que tenemos. Hablando de tierra y de paz, la paz que habéis buscado en este disco, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo va el proceso de pacificación de vuestro país?
Pues Colombia siempre es un lugar de contradicciones, ¿no? Agua y Tenemos fuego. agua y fuego, sí, es un lugar de yin yang, ¿no? Siempre está todo el tema natural más poderoso del mundo. Están las selvas, más el Amazonas, la Sierra Nevada, bueno. Y a la vez tenemos una clase política, como en el resto del mundo, que básicamente está acabando con y la violencia, y etcétera, pero oscila entre esas dos energías, ¿no? Está la música más increíble del Sí. mundo y a la vez está la violencia. Y con eso hemos convivido toda nuestra vida. Y no se está mitigando la violencia, no se está reduciendo, se está llevando a cabo el proceso. No, no se está mitigando nada. No, está difícil y la pandemia no ayudó a Mal. la gente, hay mucha pobreza, hay mucha hambre, narcotráfico, pero sobre todo la clase política. En realidad, claro, si ves las noticias no te lo van a mostrar, pero si vives ahí te das cuenta que está peor porque la gente no tiene trabajo, entonces les toca hacer cosas y entonces está más peligroso y entonces la policía no hace nada y el gobierno tampoco, entonces fuerte. Es fuerte. Lo hemos contado varias veces aquí en el programa que hemos dedicado especiales a Colombia. Y esto nos lleva a hablar de la última parte del disco, El Fuego, a la que pertenece este Amor, Amor. Ya llevo tiempo pensando que esto no va más, que la vida me fue demostrando que yo no estoy sola y que sola la paso mejor que mal acompañada. Disfrutando mi tiempo no puedo y no quiero ser otra. Frente al mar, respirar, las olas vienen y van, el sol ya se ocultará y yo sigo acá pasando las horas. Respirar, las olas vienen y van, el sol ya se ocultará y yo sigo acá pasando las horas. Colombia es tierra de fuego, tierra de pasiones y hay amor también en el nuevo disco de Bomba Estéreo. Lee, frente a la avalancha de música machista en todas partes del mundo, ¿hay una nueva ola de canciones feministas? Claro, tiene que, perdón, lo necesitamos, sí, definitivamente tenemos que hablar de eso y se necesita mucha energía femenina transformadora, que la energía femenina es muy transformadora, se necesita para cambiar este planeta. Es lo que nos hace falta, yo creo. Sí, la tierra es madre, así que habría que escucharla como es. Y por eso le estamos escuchando a la tierra y por eso estamos escuchando a las mujeres, que o sea, es impresionante lo que está Que pasando. nunca nos han escuchado, Es gracias. lo que- no, es como siglos, Gracias. hasta ahora se está abriendo la conciencia de, por favor, seamos un poquito más conscientes de cómo tratamos a los demás y cómo tratamos a la madre tierra, cómo tratamos a las mujeres. La vuestra es una bomba atómica de baile para abrir conciencias y de hecho os habéis convertido en embajadores de la gran alianza contra la deforestación del bosque colombiano, con vuestra música como vehículo. ¿Qué está pasando allí? ¿De qué manera la música puede ayudar? Pues yo pienso que creando conciencia es lo primero y digamos lo que más al alcance nos queda, porque podemos hablarle a las personas a través de la música e inspirarlas para que se reconecten con esas cosas que estamos desconectados, ¿no? Con el planeta, con el respeto a la vida, etcétera. Y también inspirando cambios, ¿no? Maneras en que la industria pueda ser una industria más sostenible también, porque la industria de la música también contamina y genera Mucho. emisiones, etcétera. Pero ya ese cambio de conciencia está sucediendo y las bandas lo están comenzando a aplicar y los festivales, etcétera. Entonces yo creo que es un Lee camino pone largo. así, hace con la mano diciendo, bueno, mucho no está cambiando la industria. ¿Vosotros habéis pensado cómo hacer más sostenible una gira? Sí, lo hemos hecho, lo venimos haciendo hace años. Quitamos las botellas de plástico, cositas que pues parecen pequeñas pero son significativas. Y lo de los aviones, que es fuerte, ¿no? De tomar tantos aviones. Ay, Pero yo es estoy claro. como ronquita, más ronquita que nunca. Pero sí se pueden hacer un montón de cosas, porque como dice Simón, la industria de la música genera mucha basura, los festivales generan mucho plástico, muchas cosas, muchos desechos. Entonces sí se puede, realmente sí, toda la industria, desde los productores hasta todos los que trabajan ahí. Y también girar a menor ritmo para hacer sostenibles vuestras vidas, Sí. porque claro, es que Sí. la vida de un músico es agotadora. Sí, se puede girar más inteligentemente, no más como más corto, de quizás eventos más pequeños, más locales y uno puede también en Colombia aquí están las selvas, ¿no? Entonces los vuelos uno los puede compensar apoyando proyectos de reforestación, por ejemplo. Ujú.
¿no? Tú estás generando una contaminación, pero bueno, para nivelar un poquito esa balanza, puedes apoyar proyectos en el Amazonas o en la Sierra Nevada o en cualquier lugar del mundo. donde Jamás pertenezcas. comprarse aviones privados. Exacto. Y Que nos vea yo en un avión privado. prohibir los aviones privados en la industria de la música están prohibidos. El que vaya a un concierto de alguien que tiene un avión privado está condenado. Debería estarlo. ¿La música creéis que puede servir como canal de cambio? Totalmente. Claro, es que la música es educativa, la música educa, la música... afortunada y desafortunadamente, los niños desde que nacen hasta, bueno, la gente hasta que se muere, escucha música que está increíble, pero si te están mandando un mensaje erróneo, tú oyes a una niña de 3 años cantando cosas que no están bien. Entonces, claro que la música es súper educativa, la música, o sea, te hace más caso a una canción que al profesor del colegio, de la universidad, a los papás. Entonces, definitivamente la música hay que prestarle atención y ver qué es lo que se está diciendo en la música. Pues prestad mucha atención al nuevo disco de Bomba Estéreo porque se dicen muchas cosas en Deja. La verdad es que no queríamos que llegase este momento, pero tenemos que decir que esta entrevista... Se acabó. Lisa Humet, Simón Mejía, Bomba Estéreo. Ha sido un placerazo inmenso. Muchísimas gracias. El nuestro. Ha sido un placer, la verdad. Un gusto. Gracias. Mucha suerte. Ahora Carne Cruda, diario. Solo si tú nos ayudas.